Hola Miguel Ángel. Era un tema bastante esperado, principalmente post pandemia, diría yo, este proyecto que llevaba ya un buen tiempo en el Congreso, pero que ayer fue aprobado por el Senado y también en un hito que podríamos decir por cómo se han dado la última semana, porque fue aprobado de manera unánime por el Senado, lo cual marca obviamente un precedente. Estamos con la Seremi del Trabajo, a quien le vamos a pedir aclarar algunas cosas. Uno, inmediatamente, ¿cierto, Seremi? Surgen dudas respecto a esta iniciativa que fue aprobada de forma unánime en el Senado el día de ayer. ¿Cómo están? Sí, efectivamente, estamos muy contentos como gobierno porque el día de ayer en el Senado, como tú decías, en forma unánime, ¿cierto?, se aprobó la ley que rebaja la jornada laboral de 45 a 40 horas, por lo tanto ahora vuelve a la Cámara de Diputados, que es la Cámara de origen donde surge este proyecto, y esperamos contar con el mismo respaldo para que se pueda transformar en ley de la República antes del 1 de mayo, esperamos, como ha dicho nuestra ministra Yanet Jara, para tenerle buenas noticias a las y los trabajadores del territorio. Contarle a la gente que nos está mirando que efectivamente esta es una ley que lleva largo tiempo en el Parlamento. El 2017 la diputada Carol Cariola y la actual vocera de gobierno Camila Vallejo presentaron esta iniciativa de ley que el 2019 recién fue aprobada por la Cámara de Diputados, pasando al Senado, al segundo trámite, y ahí quedó estancada, ¿cierto?, y no avanzó. En agosto del año 2022 el presidente Gabriel Boric ingresa indicaciones a este proyecto. Y aquí ocurre algo que ha sido un sello de este gobierno, que tiene que ver con el diálogo social o hablarlas entre las distintas actores antes de. Y se realizaron diálogos sociales en las regiones, se habló acuérdense que entre medio se formó la coordinadora 40 horas, por las 40 horas. Entonces se fueron conversando las diferencias que podían haber respecto de algunos artículos, ¿cierto?, y se avanzó con indicaciones que ya previamente venían medias con previos acuerdos, conversadas, pero además con un apoyo desde la ciudadanía, desde los trabajadores y las trabajadoras bien fuerte. Por lo tanto, los parlamentarios, atentos a eso, ¿cierto?, acercaron más posiciones. Aquellos que estaban más lejanos a la idea de reducir la jornada laboral empezaron de a poco a acercarse, porque además se escuchó a todas las partes, en este caso a los empleadores que planteaban el tema de que si la reducción de jornada laboral era inmediata, le iba a generar problemas en la estructura de sus negocios, ¿cierto?, de su producción. Por lo tanto, se acogió una de las propuestas, ¿cierto?, de los empleadores, que tiene que ver con la gradualidad. Y eso es bien importante, porque va a permitir que las empresas de distintos tamaños vayan ajustando su sistema productivo a esta rebaja laboral sin mermar la productividad. Ahora, primera pregunta del millón, podríamos decirlo. ¿Quiénes son las personas que se van a ver beneficiadas con esta reducción horaria, llegando a las 40 horas, en caso de que obviamente se logre concretar esta iniciativa, que todo hace pensar que va a ser así, porque como fue aprobada de forma unánime en el Senado, da la sensación de que va bien encaminada? Pero ¿cuáles serían las personas que se ven beneficiadas directamente? Efectivamente, esta ley, ¿cierto?, va a modificar el Código del Trabajo, ¿sí? Por lo tanto, todas aquellas personas que tengan contratos de trabajo bajo esta modalidad van a verse beneficiadas. En este caso, por ejemplo, una pregunta recurrente tiene que ver con los servidores públicos, la gente que trabaja en el servicio público. Ahí quiero contarles que existe una mesa de trabajo del Ministerio de Trabajo con el Ministerio de Hacienda y otros actores para ver cómo implementamos esta rebaja laboral en los funcionarios públicos, digamos, para los funcionarios públicos. La otra consulta que imagino la tiene mucha gente: que bajen mis horas laborales, ¿significa que van a bajar mi salario o son cosas distintas? Qué buen punto, porque uno de los temas centrales tiene que ver con el objetivo de esta ley. ¿Cuál es el objetivo? De que las personas que trabajan, ¿cierto?, tengan posibilidad de compatibilizar el trabajo, que es un derecho fundamental. Todos tenemos derecho, ¿cierto?, a trabajar, tenemos que financiar nuestra familia, nuestras proyecciones, nuestros sueños,
pero también tenemos que compatibilizarlo con el desarrollo personal, con relacionarnos más con la familia, con dar tiempo al ocio, a estudiar, a lo que uno quiera. Esta tiene de fondo que los trabajadores puedan compatibilizar de mejor manera la vida familiar y personal con la vida del trabajo, pero sin ver afectadas las remuneraciones, porque nadie quiere ver mermadas las remuneraciones, menos en estos tiempos, ¿cierto?, en que la visión tiene que ir a aumentar el salario. Ustedes saben que el salario que se aumentó en el último tiempo fue el aumento más sustancial en 29 años, porque entendemos que hay que avanzar a una mejora de los salarios, no a una reducción de ellos. Entonces, la reducción de la jornada laboral no implica reducción de salario. Eso es importante. Ahí vamos aclarando dos dudas que son importantes. Ahora, ¿cómo se va a hacer esa adecuación también en el contrato a las personas que están, ¿cierto?, a través del Código del Trabajo? Porque se va haciendo una renovación generalmente automática que es por el año y ahí se van cambiando las condiciones, pero ¿cómo va a funcionar ahí? Ya, qué bueno lo que me preguntas, porque ¿se acuerdan que les mencionaba que esto no va a cambiar de un día para otro? Que esto va a tener una gradualidad. ¿Qué significa eso? Que una vez publicada la ley, ¿cierto?, tenemos un año para que toda la gente que está bajo el Código del Trabajo, ¿cierto?, reduzca la jornada laboral a 44 horas. Al tercer año se reduce la jornada laboral a 42 horas y al quinto año logramos la reducción total a 40 horas. ¿Ya? Como les decía, eso para que las empresas puedan ir ajustando su carga horaria y la forma de producir. También es importante señalar que hay empresas que se adelantaron a la ley y que el Ministerio creó el sello 40 horas, que es un reconocimiento a aquellas empresas que mostraron sus antecedentes, ¿cierto?, que ya tienen más del 80% de sus trabajadores en jornadas de 40 horas. Y en la región de la Araucanía tenemos 10 empresarios, medianos y microempresarios, que tienen el sello. La semana pasada entregamos en una tetería que está en Lautaro, del ICATE, el 10º sello 40 horas, y eso nos demuestra que se puede. Estas son empresas que se han adelantado a la ley, que son pioneras, que son modelos, y que además los 10 empresarios, hay una notaría, un delivery, una óptica, un centro de atención dental, una vulcanización. Los 10 empresarios solo tienen buenas, referencias de trabajar 40 horas, porque no han visto mermada su producción, ven que sus trabajadores y trabajadoras están más comprometidos, como decimos en buen chileno, más camiseteados, ¿cierto?, y tienen horas de producción efectiva. Ellos llegan a su trabajo, se concentran en su trabajo, como tienen más horas de descanso, llegan también con menos posibilidad de accidentabilidad laboral. Entonces, desde los empleadores que hoy día tienen 40 horas en la región de la Araucanía, solo tenemos buenas referencias. Y de los trabajadores, con mayor razón, son trabajadores que están... Mira, en la clínica dental, por ejemplo, había una de las chicas que estaba estudiando odontología, que aprovecha estos tiempos para estudiar. Otros van al gimnasio, otros tienen más tiempo para estar con su familia. Entonces, también sienten como un mayor afecto, cariño y arraigo con su empleador. Y que es una de las ventajas y de la lógica que se da en este marco, Miguel Ángel. No sé si tiene alguna consulta de estudio. Sí, mira, junto con saludar a la Seremi, Carlos, me consultan, no me entregan mayores argumentos hasta el momento, pero me habla una organización de empresas del país y hay 2 directoras ejecutivas de mujeres empresarias y que me dicen que ellas tienen algunas inquietudes respecto a la perspectiva de equidad de género que esta ley puede afectar. No me entrega mayores argumentos, la verdad. Yo no sé si la Seremi puede de alguna manera también decirnos si es que hay afecto a la equidad de género cuando se aplica esta ley. Preguntan a través de nuestra fanpage. ¿Esto podría afectar la perspectiva de equidad de género que se busca generar en las distintas empresas, ¿cierto? Donde se ha tratado de generar que la cantidad de personas de género sea lo más parecido posible, que se acorte la brecha. ¿Podría afectarla?
No, en ningún caso, porque esto es transversal, es para hombres y mujeres. No estamos rebajando jornada solo para las mujeres, es para todos. Entonces, no afectaría respecto del género. Lo que sí, yo quisiera aprovechar antes de que nos vayamos, agradecer a las y los parlamentarios de todos los sectores, porque esto le demuestra a la gente que cuando ponemos a las personas en el centro y dejamos nuestras diferencias de lado y a lo mejor nos ponemos más atención en lo que sí podemos avanzar, lo logramos y cumplimos. Que es lo más importante en estos momentos, Miguel Ángel. No sé si tiene una última consulta porque tiene una actividad la Seremi y la están esperando a ella para comenzar en estricto rigor. Me hablan, Carlos, respecto de Patricio Jorquera, me dice, hola Miguel Ángel, y los horarios de mall, ¿los administradores tendrán que cerrar horas antes, se pregunta? ¿Cómo se va a acomodar eso? También será parte de la transformación que tienen los servicios públicos, por ejemplo. No, nos preguntan en respecto, por ejemplo, a los centros comerciales. ¿Qué pasa con ellos? O depende si están junto al Código del Trabajo. ¿Cómo funciona ahí con esos trabajadores que obviamente van a tener que reducir su jornada por la ley? ¿Qué va a pasar ahí en ese...? Bueno, efectivamente los centros comerciales tienen contratos por Código del Trabajo. Es importante señalar, Miguel Ángel, que bueno que lo señalas, es que algunos trabajos que tienen jornadas ordinarias, se puede reducir la jornada diaria para cubrir, estas 40 horas. En algunos trabajos donde hay jornadas extraordinarias, por ejemplo, las trabajadoras de casa particular, no es que vayan a lo mejor a hacer una reducción diaria, pero sí se le van a dar más días de descanso y más días compensatorios. Y en el caso de las jornadas especiales, que son, por ejemplo, las jornadas continuas, como en el caso de la minería, por ejemplo, que no puede parar en la productividad, también, más que la reducción diaria de jornada laboral para la persona, se aumentan los días de descanso efectivo al final del turno. O sea, para que quede más claro, por ejemplo, la gente que no se le pueda reducir su jornada durante todo el tiempo, cuando a la hora de salir con sus días de descanso, por ejemplo, vacaciones, que tiene 15 días, va a poder tener 20, por dar un ejemplo. Por ejemplo, se le va a ir aumentando la cantidad de días de descanso o los turnos que pueden ser 4-3, por ejemplo. El detalle de cada una de las reducciones va a depender del tipo de jornada que tenga el trabajador o la trabajadora. Jornada ordinaria, jornada especial o jornada extraordinaria. Bueno, es un tema que nos va a dar harto para hablar, todavía quedan algunos trámites legislativos para que pueda ser una realidad, así que ahí la vamos a seguir molestando a Seremi para tratar de ir aclarando las dudas. Sabemos que tiene una actividad en estos momentos, una actividad bastante buena además e importante, así que muchas gracias por su tiempo y vamos a estar en contacto para poder seguir aclarando dudas respecto a esta ley de 40 horas. Ya no, un abrazo gigante, Miguel Ángel, un abrazo a ti, a la gente que nos está viendo y nunca molestan, si nosotros estamos para eso, para responderle a la gente. Chao, que estén bien. Gracias, Seremi, que esté muy bien. Las palabras de la Seremi del Trabajo, Miguel Ángel, respecto a esta ley que ayer se votó de forma unánime en el Senado y ahora vuelve a la Cámara de Diputados para continuar su trámite legislativo. Claro, por lo menos aquí, entre mis seguidores, los seguidores del programa, Carlos, fíjese que no están muy conformes. Me dice Rodolfo Troncoso, mi humilde opinión, no creo que resulte. La mayoría de las empresas, sobre todo de la construcción o mini empresas, me agrega Eugenio Carilao, y los restaurantes y las panaderías. Patricio Cosquera me dice, estamos fritos. Igual los del mall seguiremos dándole a frecho al chancho, me dice. Bueno, sería bueno escuchar a los trabajadores, Carlos, de pronto que la gente también se exprese, pero bueno, será en otra oportunidad para ver cómo está Temuco en esta materia.